Vamos a entrar en el detalle de la palabra, hermano. Hoy yo quiero compartir el tema titulado Aprendiendo a escuchar a Dios. Dile a tu hermano que está al lado, ya aprendiste a escuchar a Dios. Amén. Oiga, no es fácil escuchar a Dios. ¿Se acuerdan de cuando uno era muchacho y uno hacía ciertas malcriadeces en la casa? Y papá y mamá nos hablaba y luego nos reprendía y nos decía, muchacho, por un oído te entra y por el otro te sale. Por eso es que no haces lo que yo te digo. Y sabe una cosa, que en la parte espiritual, cuando nos referimos a el saber escuchar a Dios, pasa lo mismo. Dios nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, cuáles son los parámetros en los que nos debemos de mover para que su bendición nos alcance. Amén. Pero cuando se presenta la situación difícil, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo y queremos hacer lo que nuestro yo dice, o lo que el amigo dice, o lo que el mundo dice, y perdemos la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios no es para todos. La bendición de Dios son para aquellos que han aprendido a escuchar su voz. Amén, hermano. Amén. Abra conmigo su Biblia. Tal vez para muchos este tema es un poquito medio, ¿cómo es eso? Si yo siempre escucho a Dios. Cuando yo vengo a la iglesia y el pastor está predicando, yo escucho a Dios. Cuando están dando testimonio de lo que es el poder de Dios, yo lo escucho. Cuando yo leo la Biblia, lo estoy escuchando. Pero hermano, el escuchar no es el simple oír. El escuchar es el oír y permitir que lo que se nos está diciendo encuentre casa, lugar en nuestro corazón, para que nos ayude a hacer aquello que Dios nos está pidiendo, porque esa es la única manera en la cual podemos asegurar la bendición de Él. Amén. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29 al versículo 33. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 1, versos 29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, dice el Señor, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero mire, qué hermoso. Mire cómo cierra el último versículo. Dice, mas el que me oyere, dile a tu hermano que está al lado, mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Aleluya. Amén, hermano. Sin temor del mal. Hoy en día, hermano, no queremos salir de la casa. Antes salíamos de vez en cuando en familia a comer algo. Y dice, no, hay que mandar a comprar, porque si puede que lleguen esos sicarios, den bala y nos vaya a pasar algo. No queremos venir a la iglesia porque creemos que el enemigo tiene potestad sobre nosotros. Amén. Y la Biblia dice claramente, el texto que acabamos de leer, que cuando aprendemos a escuchar a Dios, mire, dice que el que lo oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Aleluya. Sin temor del mal. Esto es lo que le voy a contar ahorita, hace como ya vamos a cumplir 40, tal vez unos 42 años, porque tuvimos 3 años de novio con mi esposa. Y nosotros salíamos de la universidad y salíamos 10 para las 11 de la noche, a veces las 11, que era la última hora,
Y ella vivía en un barrio malo. Pero como yo, usted sabe que cuando uno está enamorado, hermano, uno no quiere ni siquiera desprenderse ni un minuto de la enamorada, de la chica, ¿no? Y yo todos los días la iba a dejar hasta la puerta de su casa. Cuando ya la hermana con quien ella vivía le abría la puerta, ella entraba, yo me despedía y yo tenía que caminar 2 cuadras al salir de una principal para coger el colectivo que me lleva, que yo vivía en el sur. Mire, a la entrada del Guasmo Norte, frente a la Floresta. Y un día, hermano, no pasaban carros. Eran las 11:30 de la noche, le dejé a ella, 11:45, ya éramos cristianos, ya servíamos al Señor, no éramos pastores todavía. 12 de la noche, 2:15, oiga, cuando yo vi a un hombre grandote que estaba al otro lado y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Cuando yo lo vi a ese hombre grandote, hermano, las piernas como las gallinas huecas, me comenzaron a temblar, miedo. Ahora este hombre me va a robar, ¿y qué me va a hacer? Porque el miedo es parte de la naturaleza caída del hombre. Pero qué bueno que 2 Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. El miedo pasó, ahora, amén, la virtud, aleluya, el poder y la fortaleza de Dios viene sobre nosotros. Todo es nuevo. Y cuando yo dije, Señor, pasó ya. Solamente el Señor que no me haga daño. Y cuando el hombre se va acercando y se encoge la camiseta, qué sé yo, y me saca un cuchillote. Cuando yo vi el cuchillo, yo dije, Señor, gracias, gracias. Cuando yo dije, gracias, Señor, y abrí mis ojos así, a ver si se había ido, el hombre estaba parado frente a mí y me dice, yo lo conozco, yo lo conozco a usted. Yo no te conozco, le digo. ¿Usted va a predicar a la penitenciaría? Sí, le digo, ya tenemos 2 iglesias. Claro, yo lo conozco, ¿sabe por qué? Porque muchas veces yo necesitaba pastillas y usted me las llevaba. Usted no llevaba con el grupo que iba pedazos de jabones, no llevaba funditas de detergente para lavar la ropa. ¿Sabe una cosa? Lo iba a robar, lo iba a mandar desnudo. Pero no me puedo meter con usted, porque meterme con usted es meterme con Dios. Aleluya, aleluya, amén. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese hombre me acompañó hasta la 1:15, 1:20 de la mañana y me dijo, pastor, hermano, yo todavía no era pastor, me dice, ve hermanito, le voy a pedir un favor, dígale a su papá que mande un carro, porque esos tipos que están allá parados, andaban 2 más, están esperando que yo me vaya para caerle encima, le van a robar. Pero yo sé que usted es un siervo de Dios, y si no viene el carro pronto, yo tengo que irme, porque yo vivo lejos. Y ahí orando, y Dios como a la 1:40, 1:45, el ladrón me dejó embarcado, hermano, aleluya, y pude llegar a mi casa sin ninguna novedad. Amén. Dice, más el que me oyere, amén, hermano, habitará. No te quedes en tu casa cuando vengas, te tengas que venir a la iglesia, aunque el enemigo te quiera poner miedo por la situación que nuestra ciudad está pasando. Mayor es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que está contigo, que el que se levanta contra ti. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces te dice, no hagas eso, y tú lo haces? Pero ¿qué es escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es el acto de oír a nuestro Dios con suma atención.
Se trata de comprender a cabalidad lo que Él desea expresarnos y entender por completo el mensaje que Él busca transmitirnos por medio de su palabra. Eso es oír la voz de Dios. Amén. O sea que la voz de Dios, tú no la oyes cuando escuchas lo que Dios te pide. La voz de Dios tú la oyes cuando te dispones en tu corazón a hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, a través de los tiempos, la humanidad ha perdido, hermano, grandes bendiciones por no saber escuchar la voz de Dios. Mira, y los primeros que perdieron la mayor bendición fueron Adán y Eva. Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios no los hizo con el propósito de que vivan determinado tiempo. No, la Biblia dice que Dios los creó para que vivan para siempre. Amén. Pero el cumplimiento de la bendición o de la promesa de que vivan para siempre estaba condicionada a que ellos oigan la voz de Dios. Ya la habían escuchado, ahora le faltaba ponerla en práctica. Y usted conoce la historia, no la pusieron en práctica. Dios no le dijo a Eva, anda y ponte a discutir con Satanás. Lo que Dios le dijo fue, no comerás del fruto de ese árbol, no comerás. Y lo que hizo fue ponerse a discutir. Oiga, usted podrá saber mucha Biblia, pero escuche bien esto. Dios no lo ha llamado a usted para que se ponga a discutir con el diablo. Dios lo ha llamado para que usted ponga en práctica lo que Él dice en su palabra. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén, hermano. Porque cuando tú te pones de pico a pico, dice que más sabe el diablo por diablo que por viejo. Amén. Así que no te pongas a discutir. No importa lo que el enemigo te diga. No importa lo que el enemigo te presente. No importa los obstáculos que éste traiga delante de ti. Tú disponte a poner en práctica la voz de Dios en tu vida. Aleluya. Y ahí está la bendición. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Ahí vemos que ya Dios había establecido un pueblo de todos los pueblos de la tierra. Para él, pueblo llamado Israel. Y mire lo que le dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y mire que esas palabras que están a continuación son el sinónimo de poner en práctica. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y nuevamente repite, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe por qué no recibimos? Porque conocemos el propósito, pero no lo ponemos en práctica, no lo vivimos. Hace aproximadamente 31 años atrás, nosotros tenemos un hijo, David Josué. A los 7 años se le detectó un cáncer en etapa terminal, con metástasis en el hígado y en los pulmones, y los médicos le dieron 9 meses de vida. Y Dios había tratado con nosotros que le creyéramos porque Él lo iba a sanar, y nosotros de alguna manera confesábamos que Dios lo iba a sanar, y por nuestra mente, por nuestro corazón pasaban una serie de acciones
que nosotros creíamos que teníamos que poner en práctica para ver cumplir el propósito de sanidad de Dios en nuestro hijo. Por último, mi padre fue entrenador deportivo de selecciones nacionales y él era muy conocido en el Comité Olímpico, y por medio de él un amigo del Comité Olímpico me llama y me dice: me he enterado de lo de tu hijo, mira, yo voy a hacer las gestiones para llevarlo a Cuba. Cuba es lo máximo en eso, y nosotros contentos porque pensábamos que Dios lo tenía que llevar lejos para hacer lo que él quería hacer aquí mismo sin gastar un centavo, hermano. Cuando le digo a mi esposa: vamos a hacer algo, pero no le digamos a nadie nada. En otras palabras, vamos a manejar esto a escondido. Podemos nosotros manejar algo a escondido del hombre, pero no podemos manejarlo a escondido de Dios. Amén, hermano. Y escucha bien esto. Cuando de repente Dios, en su amor, en su misericordia, mandó a una hermanita que no sabía nada, y me encuentra en la calle y me confronta y me dice: tengo una palabra de Dios para ti. Dice el Señor que no es como tú crees, sino como Él te lo ha dicho. Y si tú te lo llevas a tu hijo a Cuba, mira, nadie sabía, pero Dios sí. Si tú te lo llevas a tu hijo a Cuba, allá le traerás muerto. Dejamos. Llegó el día de la primera operación, que supuestamente le iban a cortar la pierna derecha para alargarle un poquito más la vida. Y con mi esposa, nosotros pensábamos, porque no habíamos visto el obrar de Dios, creíamos que él iba a entrar a la sala de operación, el médico iba a abrir, iba a cerrar, no iba a tocar nada y lo iba a sanar de esa manera. Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos. Dios obra de acuerdo a lo que Él ha dejado establecido ya desde antes de la fundación del mundo, como una bendición para tu vida. Pero para que ese obrar de Dios pueda llevarse a cabo en nuestra vida, tenemos que aprender a oír y a poner en práctica lo que Dios nos enseña. Cuando sale el médico, nosotros estábamos afuera de la sala de operación. Nunca me olvidaré ese día, fue un día viernes, y el médico nos abraza y nos dice: le iba a cortar la pierna, pero no sé qué pasó, le cortamos, como que si era cualquier cosa, le cortamos 16 centímetros del tercio distal. Y mi esposa, nunca me olvidaré, dijo algo: yo pensé que Dios iba a obrar de otra manera. Yo pensé que el médico iba a abrir, iba a cerrar y no iba a encontrar nada. Pero cuando nosotros aprendimos a oír la voz de Dios, amén, y poner en práctica lo que Él nos dijo, Dios comenzó a obrar en David. Aleluya. David hoy tiene ya 36 años, ¿verdad? 35, 36 años. Eso fue hace unos 27, 28 años. Hoy es el copastor de la iglesia, le sirve al Señor. Amén. Y está vivo, amén, libre de todo cáncer, porque aprendimos a escuchar la voz de Dios. Mira, hay momentos, hermano, que tú no recibes porque tú quieres que las cosas se hagan a tu modo. Cuando tú quieres que las cosas se hagan a tu modo, entra lo que se llama la soberbia espiritual. Y hay que tener cuidado con nuestra soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia espiritual es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. Señor, está bien, yo creo que tú vas a hacer esto, yo creo que tú vas a obrar de esta manera, pero yo creo que lo tienes que hacer así como yo lo pienso. Amén. Mire, eso es soberbia espiritual. Soberbia espiritual es pensar que Dios tiene que actuar como nosotros le estamos pidiendo que actúe. ¿Quiénes somos nosotros? Él es soberano. ¿Acaso no dice la Biblia que en Él, por Él y para Él
fueron creadas todas las cosas. ¿Ah? Todo, usted, yo, el mundo, todo lo que existe, lo que ha existido, fueron creados para su gloria y para su honra. Y si fueron creados para su gloria y para su honra, Él es soberano de hacer de ellos lo que le da la regalada gana, por así decirlo. Amén. Cuando nosotros pensamos que Dios tiene que actuar como nosotros creemos, eso es soberbia espiritual. Y la soberbia espiritual aleja la bendición de Dios de nuestras vidas. Por eso que la Biblia dice que Él, mire, dice que al humilde, ¿qué hace con el humilde? Lo acerca, lo abraza, lo soba, lo bendice. ¿Y qué dice del soberbio? Lo hace a un lado, ¿verdad? No lo bendice. Tercero, hermano, la soberbia espiritual es pensar que Dios necesita de nuestra ayuda para actuar a nuestro favor. Nos parecemos de alguna manera a Naamán. Amén, hermano. Perdón, Naamán. Estoy poniéndolo al revés. Naamán era un sirio. Era un hombre inconverso, un hombre impío. Era general del ejército de Siria. Y este hombre, dice la Biblia, que había ganado muchas batallas y había engrandecido Siria con las victorias que él y su ejército había tenido. Pero Naamán tenía un problemita muy serio. Naamán tenía lepra. Y en ese entonces la lepra era una enfermedad incurable y era una enfermedad inmunda. Y nadie se podía acercar. Claro, eso era en el pueblo de Israel. Pero en Siria, con tanta gloria humana, mas sin embargo, dice las Escrituras, que este hombre estaba marcado de por vida, porque tenía lepra. Y dice que en la casa de él había una muchacha que había sido traída prisionera de Israel y trabajaba como sirvienta en la casa de ellos. Esa muchacha, conocedora del poder de Dios, le dice a la esposa de Naamán: mi señora, allá en Israel hay profetas de Dios, y yo creo que si mi señor va y va donde el profeta, Dios lo va a sanar por medio del profeta. Y Naamán primero fue con regalos y todo. Usted sabe que Eliseo le rechazó todos esos regalos. Y luego le dice Eliseo: mira, Naamán, yo le voy a parafrasear, pero cuando usted lee la historia, en el contexto histórico, usted va a sacar la misma frase que yo le voy a decir en este momento. Eliseo, de acuerdo al contexto histórico, le dice: mira, Naamán, para Dios eso es pan comido. Dios te va a sanar. Pero escucha lo que Él quiere que hagas. Ándate al Jordán, sumérgete 7 veces, y a la 7ª vez que te levantes, tu piel va a quedar rosadita como la de un niño pequeño. Y este hombre se puso terco, furioso, se levantó en enojo y ira y dijo: ¿qué se ha creído este hombre? Yo creía que iba a levantar su mano y me iba a decir: te sano en el nombre de Jehová. Yo creía que iba a ser algo portentoso delante del grupo de gente que él llevó, delante de la multitud. Yo creía que así asado. Yo creía. Y se fue y no recibió. Hay muchos cristianos que Dios quiere bendecirlo con sanidad, con liberación, que Dios quiere bendecirte con abundancia desde los cielos, pero Dios está aguantando la bendición sobre tu vida, porque para que esa bendición venga sobre ti,
Tú no debes de creer que Dios tiene que actuar a tu manera. Tienes que creer que Dios va a actuar a la manera de Él y someterte y hacer lo que Él dice que haga para recibir la bendición. Y se fue molesto. Y yo estoy seguro que fue donde el rey. El rey, cuando lo vio todo leproso otra vez, le dice: pastor, ¿de dónde te saca eso? Porque dice la Biblia que la joven fue la que le dijo: mi señor, si el profeta te dice que hagas esto y no lo vas a hacer. ¿Y a dónde estaba la joven? La joven no estaba en Israel, la joven estaba en Siria. O sea, ese hombre se regresó a Siria. El rey y la mujer lo vieron otra vez. Yo estoy seguro que tiene que haberle dicho al rey: vea, mándalo a decapitar a ese hombre, a ese falso profeta, porque no quiso orar como yo creí que Dios iba a orar. Y viene Dios y usa a la muchacha y le dice: mi señor, si el profeta de Dios te dice que lo hagas de esa manera, ¿por qué no lo haces si lo que tú quieres es la sanidad? No, lo que pasa es que allá en Siria hay 2 ríos limpios, hermosos. O sea que para el sirio Naamán era una afrenta sumergirse en el Jordán, porque el Jordán es de agua sucia. Mire, ¿y sabe lo que representa eso? Humillación. Y lo que Dios quería era que Naamán, al sumergirse a esas aguas sucias del Jordán, reconocer su inmundicia y reconocer que solamente Dios era el único que le podía limpiar de esas inmundicias. Pero su orgullo hizo que no perdiera la bendición. Así hay cristianos. El orgullo de no querer ser sanados como Dios quiere hace que usted siga enfermo y se muere de esa enfermedad y pierde la bendición de vida. Porque déjeme decirle una cosa. Oiga, la vida es hermosa, la vida es única. Y yo le he dicho al Señor: Señor, tu palabra dice que los días del hombre son 70. Por lo menos déjame vivir 70. Cuando ya llegue a los 71, si me quieres llevar, llévame. Pero quiero seguir disfrutando de la vida sanamente. Yo no estoy de acuerdo con esos hermanitos que por no querer hacer lo que Dios quiere que haga, dicen: no, yo soy uno de allá del cielo, tengo una mansión de oro, aunque no tenga nada, no importa, y llora, no llores. Ríete y haz lo que Dios quiera para el tiempo de vida que Dios te quiere regalar sobre la faz de la tierra. Lo vivas en su bendición y en su gracia. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Y Naamán entra en la razón. Mire, ese hombre dejó su terquedad. Y hay cristianos que somos peores que Naamán porque seguimos tercos. No, cuando Dios quiera obrar de esta manera. Si no, no. Mire, y dice que Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Y usted conoce el resto de la historia. Amén, hermano. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24? Si usted tiene su Biblia, ábralo, léalo. Mire, dice: de cierto, y Jesús recalca: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este verso muchas veces nosotros queremos aplicarlo a lo que vamos a recibir cuando partamos de este mundo. La vida eterna del creyente no empieza cuando partimos de este mundo. La vida eterna del creyente empieza cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque la vida de Dios viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque estemos en un cuerpo de muerte, hace que aún estando vivos físicamente, podamos ya estar participando de la vida eterna. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Bendito y alabado sea su nombre.
Por eso que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo, mire, Naamán se convirtió al Señor. Porque Naamán, cuando habla con el profeta Eliseo, le dice, mi Señor, no se enoje si por causa de mi rey, cuando yo vaya al templo de tal, de los dioses que ellos adoraban, yo tengo que inclinarme para que mi rey se apoye en mí. No se enoje. Porque él aprendió, cuando aprendió a escuchar, a oír, y puso en práctica lo que Dios le dijo por medio del profeta y recibió bendición, su corazón se convirtió. Porque si no, él no le hubiera dicho eso a Eliseo. Él le dice en otras palabras, yo no lo quiero hacer, pero tú sabes que yo me debo al rey, y si no lo hago, dice un pastor amigo, vea, tuki lulu me mata. Así que por favor, el Naamán se convirtió. Amén, hermano. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Lucas capítulo 11, verso 28. Jesús le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es oír la voz de Dios, que tú la escuchas y la guardas. Amén. Esperando que no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios, dé el fruto apacible de justicia por el cual fue enviada a tu corazón. Aleluya. Amén. Por eso que Santiago 1:22 dice, sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cuántos esperan un milagro de Dios en esta noche? ¿Y cuántos quieren oír, aprender a oír la voz de Dios? Ponla en práctica y tú vas a recibir el milagro. Aleluya. Amén, hermano. Mire, no sé hace cuántos años atrás, mi padre tenía ya 82 años, 81 años. Y un día yo estaba con David, ya Dios había obrado en la vida de David, lo había sanado ya del cáncer. Y una de mis hermanas me llama a la casa y me dice, papá murió. Digo, no, estás loca, ¿cómo se va a ver muerto si mi papá está apartado? No, si se ha muerto se va al infierno, yo no lo creo. Y comencé a reclamarle a Dios. Pero de repente el Espíritu Santo trató conmigo, le pedí perdón a Dios y yo le dije esta palabra, Señor, perdóname, si papá murió es por causa de su pecado y por causa de yo no haber sabido cumplir la gran comisión sobre él. Perdóname, Señor, porque yo soy el mayor culpable de lo que esto pase. Y te doy gracias, Señor, lo que haya pasado, gracias. Y comenzamos con mi hijo David, los dos ahí, a darle gracias a Dios. Gracias, haz lo que tú quieras, Señor. Salí como a la 1:15, 1:30, y llego a la casa. Yo vivo en el norte de Guayaquil, tenemos nuestra casa. Ellos viven en el sur, de lado a lado. Me demoré 1 hora 20 minutos en llegar. Yo no cogí taxi. Cuando salí de la casa me olvidé que mi papá se había muerto. Me fui caminando como 10 cuadras, cogí colectivo, llegué al centro, cogí otro colectivo más. Como a la 1:30 llego. Y cuando yo llego, todos estaban en el dormitorio de papá. Y cuando yo le veo que mi papá está llorando, y yo le reclamo a mi hermana y le dije, tú me dijiste que papá había muerto. Tranquilo, ñaño, papá murió. Si la doctora ahí al lado vino y le tomó los signos vitales, todo, y lo declaró muerto, pero como tú dijiste que no hiciéramos nada hasta que tú llegues. ¿Y qué pasó? Pues entonces le digo, yo también molesto, porque pensé que me había engañado, hermano. Y de repente me dice, mira, te voy a contar lo que pasó. De 10 a 15 minutos después que yo conversé contigo, fue el tiempo que Dios trató conmigo y comencé a darle gracias, a decir, Señor, haz lo que tú quieras.
entró como un viento recio. Era como un terremoto. Y la cama se comenzó a mover, a temblar. Y el cuerpo de papá comenzó a saltar en la cama, a saltar. Y dice, andaban 7 o 8 personas, entre hermanos y sobrinos, estaban alrededor de la cama de papá. Y dice, ñaño, todos nos estuvimos encima de la cama. Y a todos nos echó a un lado, no lo pudimos sostener. Y cuando yo llegó, mi papá decía, yo no quiero estar en ese lugar. Yo dije, Señor, entiendo que tú oraste por tu amor y tu misericordia. Yo le reclamé a Dios, no iba a pasar nada. Acepté el designio de Dios. Dios obró en misericordia y lo revivió. Aleluya. Y le dio 12 años más de vida. Se lo llevó a la edad de los 96 años, ya un ancianito se lo llevó. Y hoy ahorita está descansando para cuando el ángel toque la trompeta, resucitará y nosotros que estamos arrebatados nos reencontraremos con él para morar por la eternidad. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Amén, hermano. Mire, hay que saber oír. Hay que saber escuchar la voz de Dios. Mi esposa me dijo, oye, si ya Dios lo sanó a David, ¿para qué lo seguimos llevando a Solca? Yo le dije, mira, hasta que Dios no trate con él. Si Dios no quiere que ya vaya a Solca, que Dios le ponga en el corazón de ese muchacho. En una elongación de hueso, en un alargamiento de hueso, le cayó, no por la operación, sino una bacteria en el estómago y le dio una peritonitis que estuvo 4 días con la apéndice perforada. Y cuando le iban a operar, a sacarle la apéndice y los intestinos, él nos cogió a la entrada del quirófano, la mano de la mamá y la mía, me dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué se preocupan? Si Dios me sanó del cáncer, me va a sanar también de esto, tranquilo. Lo operaron, no le sacaron nada en el estómago porque Dios le había formado como un canalón donde todo ese veneno que se le había regado quedó ahí. Y cuando él se recuperó, él nos dijo, papá, si ya Dios me sanó del cáncer, ¿por qué yo tengo que seguir yendo a Solca? Nunca más se cumplió. Dios lo hizo a su manera. Él está vivo sirviéndole a Dios. Si tú lo haces a la manera de Dios, Dios te va a bendecir. Aleluya. Amén, hermano. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Antes de terminar y orar, quiero leerte los versículos de Proverbios 1. Mira lo que dice el 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Cuando tú no escoges el temor de Dios, ¿qué puedes esperar? Desgracia, maldición, enfermedades de muerte, hogares destruidos, hijos destruidos. ¿Qué puedes esperar? Nada bueno. Pero ¿qué más dice? Dice, cuando el hombre no quiere escuchar el consejo de Dios y menosprecia la reprensión de Dios. Hay cristianos que ya no quieren venir a la iglesia. Es que Dios me reprendió. ¿Pero por qué Dios te reprendió? Si Dios te reprendió, dale gracias. Es porque te ama. Y Él no quiere que tú te vayas al infierno, sino que quiere que tú vivas con Él por la eternidad allá en el cielo. Amén. Pero no son los niños resentidos. Cuando el pastor le habla fuerte porque está cometiendo un ilícito, ¡ay, que se ha creído ese hombre que es Dios! Claro, el pastor es la cabeza de Dios aquí. ¿Cómo le dice? Es la autoridad delegada de Dios en la iglesia. Y Dios habla por medio de él. Oye, que ese hombre que se ha creído. Pero ¿qué dice la Biblia? Menospreciaron toda reprensión mía. Mira. Y el 31 dice, comerán del fruto de su camino. Por eso que hay cristianos
que tienen años viviendo en la ruina espiritual, en la ruina económica. Su hogar es un desastre, su vida secular es un desastre. ¿Sabes por qué? Porque no quisiste escuchar el consejo de Dios, no quisiste que Dios te reprenda por medio de su siervo, sino que creíste que Dios tenía que soportar todas tus majaderías. Pero cuando tú dejes todas esas cosas y le digas, Señor, ya no más, ahora yo quiero escuchar tu voz, ponerla en práctica, porque estoy cansado de vivir en desgracia, ahora quiero vivir en tu bendición. Y dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, por los malos consejos que recibiste de otros, han hecho que pierdas la bendición de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 33? Mas el que me oyere habitará confiadamente, mire, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Oiga, en los 22 años que nosotros estamos en la península, hemos tenido algunos accidentes de tránsito. Un día me quedé dormido en el carro y mi hija Jennifer con la una, ¡papá! Oiga, yo me asusté por el grito que me pegó. Oiga, que todos veníamos dormidos. Ella es la única que se despertó cuando nos íbamos al barranco. Y Dios sacó el carro de ahí. Yo no sé cómo, pero Dios nos libró. Dice la Biblia, mas el que me oyere habitará confiadamente y no tendrá temor del mal. Un día veníamos, un 24 de julio, hace 21 años atrás. Era un día viernes y mi esposa estaba estudiando la licenciatura en la universidad. Mi hijo David estaba ya en los grados superiores en el colegio. Dice, no, que yo todo quiero la universidad. No, es que mira, Dios me dice que no viajemos porque el diablo nos quiere cortar. Pero viajamos, hermano, pero confiando en Dios. Y en medio camino, nosotros les hicimos caso a la voz de Dios. Cuando salíamos, nuestra oración fue, Señor, nosotros te creemos y creemos que el diablo nos quiere cortar. Pero también creemos, Señor, que tú eres superior a él porque tú lo venciste y lo echaste de tu presencia y lo destruiste en la cruz del Calvario. Y comenzamos a orar con mi esposa y salimos en el nombre de Jesús. En medio camino, como en las películas, una Datsun 1500 que no era ni mía, era prestada de un amigo, se ponen las dos llantas laterales. Pero habíamos escuchado a Dios que Dios nos iba a librar y mi esposa iba cantando, la sangre de Cristo tiene poder, era. Y yo digo, es que se sabrá, es la única canción que se sabe, yo decía de mí, y venía todo el camino, la sangre de Cristo tiene poder, y decía, me libertó, y cuando ya se me libertó en mi mente, sí Señor, nos libertaste, pero no sabíamos de qué, y en medio camino el carro se pone las dos llantas, hermano, y se vira, nos dimos dos trompos, al segundo o tercer trompo, nos dimos vuelta de campana, el carro rodó más de 200 metros, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que le estoy diciendo es verdad, más de 200 metros, y cuando nos íbamos a dar de frente con un carro de cooperativa que venía en el otro carril, hermano, el carro se mire que hay una cuneta, el carro se hizo literalmente pedazos, pero a mi esposa, a mi hijo David, ni a la iguana de mi hijo David, que era la mascota, le pasó ningún rasguño. Dios nos libró. ¿Sabe por qué? Porque el que oye la voz de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No te preocupes del mal que pueda venir sobre tu vida. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de ese mal. Dios se va a encargar de tu enfermedad. Dios se va a encargar de tu deuda. Dios se va a encargar de restablecer tu hogar destruido por cualquier situación que haya sido. Dios se va a encargar, aleluya, de solucionar cualquier situación que el enemigo, que el hombre o que el mundo ha traído sobre tu vida con el fin de robarte su bendición. Tú encárgate de oír y poner en práctica la voz de Dios. Aleluya. Cuando ponemos en práctica la voz de Dios,
una anciana que ya partió con el Señor, llega, se sube al altar en la iglesia y dice: mira, diablo, yo sé que me quieres hacer la vida imposible, pero haz lo que te dé la gana, porque yo estoy para escuchar la voz de Dios. Y mientras ella va a abrir la Biblia, se le cae medio tumbado encima. Y ella se queda parada, ni se inmutó la ancianita, siguió leyendo y todo ese rumbo de tumbado encima. Y cuando lo ves, yo te dije, diablo, yo me preocupo por oír la voz de Dios y Él se preocupa de librarme. Aleluya. El que me oyere, dice la Biblia, vivirá confiadamente. Amén. ¿Quieres tú vivir confiadamente? Dile al Señor: Señor, enséñame a oír tu voz. Dile: enséñame a oír tu voz, Señor. A los amigos que están visitándonos, ¿quieres vivir confiadamente? ¿Quieres vivir en la paz de Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tu pensamiento y tu voluntad. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué te dice Dios? Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios ha traído un sustituto para esa paga. Jesucristo, su Hijo amado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea partícipe. Yo te voy a cambiar parafraseando la última parte. Dice: sea partícipe de sus bendiciones, porque dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y antes decíamos que la vida eterna empieza cuando Cristo entra a morar en nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Pero también dice la Biblia: mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Mientras la iglesia se pone a orar, yo quiero que se ponga de pie un momento los amigos que nos están visitando. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Algún otro amigo que nos está visitando? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, es posible que tú ya hayas venido otras veces a la iglesia. Tú y Dios lo saben. Dios sabe y conoce las razones por las cuales en otras ocasiones tú has cerrado su corazón a Dios. Pero la Biblia dice que hoy es el tiempo agradable. Hoy es el tiempo en los cuales Dios te ha traído a su casa para celebrar estos 9 años de victoria de la iglesia. Y te invita también para que tú seas parte del nuevo periodo de victoria que Dios va a traer sobre este lugar. Pero para que tú seas partícipe de esa bendición, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Para que tú puedas vivir confiadamente, como dice el Salmo, versículo 33 de Proverbio 1, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando tú escuchas la voz de Dios y haces que esa voz se convierta en una realidad en tu vida, se cumple lo que dijo el salmista David: caerán a tu lado 1000. Podrá haber balacera, como dijo la pastora en antes. ¿Cuántas? 3, 4 balaceras han estado ahí? Y Dios los ha librado. Dios te va a librar. Porque Él dice: Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la peste destructora. Él dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Amén. Amén. Así que yo te quiero invitar. La iglesia, yo queremos